Elías había aprendido a no apegarse a nada ni a nadie. Su pasado estaba lleno de pérdidas. Una familia rota por la guerra, amigos que nunca regresaron de las batallas, promesas hechas bajo la luna que se desvanecieron con el tiempo. Su rostro endurecido hablaba por él, líneas profundas en la frente, barba de varios días y unos ojos grises que parecían haberlo visto todo. Y aún así, guardaban un destello de humanidad escondida. Cabalgaba en silencio, guiado por el instinto más que por un destino concreto. Mientras avanzaba, una columna de humo en la distancia interrumpió sus pensamientos. Era delgada al principio, pero al acercarse, notó que no era una fogata doméstica ni una señal de paz. Era humo de campamento grande, de gente reunida en medio de la nada. Frenó su caballo y afinó la mirada. A lo lejos, entre formaciones rocosas, distinguió un grupo de carretas detenidas, hombres armados y una docena de figuras encadenadas. Frunció el ceño. Conocía ese tipo de escena demasiado bien. Sin hacer ruido, desmontó y llevó a su caballo detrás de unas rocas. Avanzó agachado, con la mano sobre el revólver, observando cada detalle. Lo que vio confirmó sus sospechas. Se trataba de la banda de Ryder, un grupo de forajidos que traficaban con personas, mujeres nativas, prisioneros de guerra, incluso colonos perdidos, para venderlos como si fueran mercancía. Había escuchado historias de ellos en cantinas polvorientas, despiadados, bien organizados y siempre en movimiento. En medio del grupo de cautivos, algo llamó su atención. Era una joven apache, encadenada a una estaca de madera. Su ropa estaba rota por el viaje, su cabello negro caía enmarañado sobre los hombros, pero nada en su postura transmitía rendición. Mientras otros prisioneros agachaban la cabeza, ella mantenía la mirada firme, observando a sus captores sin temor. Había una mezcla de fuerza y tristeza en sus ojos oscuros, como un fuego que no se apaga aunque falte el viento. Elías contuvo la respiración cuando sus miradas se cruzaron, aunque fuera por un instante. Fue breve, casi imperceptible, pero en ese instante sintió algo que hacía mucho no sentía. Una chispa, un llamado silencioso en medio del desierto. La banda celebraba alrededor de la fogata. Reían, bebían, se sentían seguros. No imaginaban que alguien los observaba. Elías, en cambio, sabía esperar. Había aprendido en la guerra que atacar en el momento justo podía significar la diferencia entre vivir o morir. Así que se retiró sigilosamente, preparó su caballo y esperó a que la noche envolviera el desierto con su manto oscuro. Cuando finalmente la luna ascendió, redonda y brillante, el campamento quedó en silencio. Algunos bandidos dormían profundamente. Otros, ebrios, apenas podían mantenerse despiertos. Elías avanzó entre las sombras como un lobo hambriento. Primero eliminó al guardia más alejado con un golpe certero. Luego se deslizó hasta la improvisada jaula de madera. La joven apache estaba despierta. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de expectativa contenida. Cuando Elías se agachó para romper el candado, ella no dijo nada. Solo lo observó, como si lo hubiera estado esperando. El hierro cedió con un chasquido apagado. Elías hizo un gesto para que lo siguiera. Ella dudó apenas un segundo, quizás preguntándose si cambiar una cadena por otra era realmente libertad, pero luego se levantó con determinación. Avanzaron sigilosamente entre las carretas, pero justo cuando estaban a punto de alcanzar la oscuridad, un guardia abrió los ojos y los vio. ¡Alto ahí!, gritó, levantando el rifle. Elías giró con reflejos impecables y disparó 2 veces. Uno cayó, otro corrió a alertar al resto. En segundos, la calma se convirtió en caos. Caballos relinchando, hombres saliendo medio dormidos, el fuego iluminando la escena como si el infierno hubiera estallado. Elías tomó a la joven de la mano y corrió hacia el caballo. Ella, descalza y débil por los días de cautiverio, tropezó y cayó de rodillas en la arena fría. Las lágrimas brillaban en sus mejillas cuando alzó la vista hacia él. Con voz entrecortada, jadeante, susurró en español quebrado:
Sálvame la vida, vaquero. Seré la mujer que siempre soñaste. Elías sintió un nudo en la garganta. No entendía cómo ni por qué, pero esas palabras lo atravesaron como una bala directa al corazón. No era solo una súplica, era una promesa. Y, de algún modo, un recordatorio de todo lo que había olvidado sentir. La tomó de los brazos, la ayudó a levantarse y la subió al caballo. Montó detrás de ella y, sin mirar atrás, espoleó al animal hacia la noche abierta. Detrás de ellos, los gritos de los forajidos se perdían entre las rocas, pero Elías sabía que no tardarían en seguirlos. El viento helado les golpeaba el rostro mientras cabalgaban bajo un cielo lleno de estrellas. Ella se aferraba a él con fuerza, no por miedo, sino por necesidad. Y él, por primera vez en años, sintió que proteger a alguien no era una carga, sino un propósito. La historia apenas comenzaba. La luna iluminaba el desierto como un farol colgado en el cielo, proyectando sombras largas sobre la arena fría. El galope del caballo resonaba como un tambor lejano, acelerado, irregular. Elías no miraba atrás. Sabía que si lo hacía, la duda lo alcanzaría. La joven apache se aferraba a su torso con fuerza, sus dedos crispados en la tela áspera de su chaqueta. No había palabras entre ellos, solo la respiración agitada, el ritmo del caballo y el susurro del viento atravesando el desierto nocturno. Después de una hora de cabalgar sin detenerse, Elías redujo la velocidad. Necesitaban un lugar seguro donde esconderse antes de que la banda de Ryder encontrara sus huellas. Conocía bien la zona. Había vivido y trabajado en esas tierras años atrás. Guiado por la experiencia, giró hacia un cañón angosto que pocos forasteros conocían. Al fondo, entre dos muros de piedra rojiza, había una pequeña hondonada protegida por rocas naturales. Allí desmontó y ayudó a la joven a bajar. Ella tropezó al tocar el suelo. Estaba exhausta, con los tobillos hinchados por los grilletes y la respiración entrecortada. Elías, acostumbrado a cuidar solo de sí mismo, sintió por un momento la incomodidad de no saber qué hacer con alguien tan vulnerable. Pero al verla intentar mantenerse en pie, orgullosa a pesar del cansancio, algo dentro de él cambió. Se acercó, colocó su chaqueta sobre sus hombros y dijo en voz baja, como si no quisiera asustarla: «Tranquila, estás a salvo aquí». Ella no entendía sus palabras, pero comprendió el tono. Lo miró unos segundos, con desconfianza al principio, pero luego asintió levemente. Se sentó junto a una roca y frotó sus muñecas enrojecidas por el hierro. Elías encendió una pequeña fogata, cuidando que el humo no se elevara demasiado. El fuego proyectó una luz cálida sobre sus rostros, revelando detalles que antes se perdían en la oscuridad. Las cicatrices en el rostro de Elías, la suciedad mezclada con belleza en el de ella, el cansancio compartido. Durante un largo rato, solo se escuchó el crepitar de la leña. Elías revisó sus armas, observó el horizonte y de reojo, sin admitirlo, la observó a ella. Había algo en su manera de sentarse, en su silencio orgulloso, que le recordaba a las mujeres fuertes que había conocido en su infancia, aquellas que defendían su tierra sin rendirse. Ella no necesitaba hablar para llenar el espacio. Finalmente, Elías sacó de su alforja un trozo de pan duro y una cantimplora con agua. Se los ofreció. La joven dudó, como si no quisiera deberle nada, pero el hambre pudo más. Aceptó con las manos temblorosas, bebió pequeños sorbos y luego, con un gesto torpe pero sincero, partió el pan en dos y le devolvió la mitad. Elías parpadeó sorprendido. Era un gesto simple, pero no recordaba la última vez que alguien había compartido algo con él sin pedir nada a cambio. «Gracias», murmuró él casi en un suspiro. Ella no entendió la palabra, pero entendió la mirada. Por primera vez, sus labios esbozaron una sonrisa ligera, fugaz,
como un destello que aparece entre las nubes. Pasaron las horas. El fuego se fue apagando lentamente. Elías acomodó su sombrero sobre el rostro y fingió dormir, pero en realidad permanecía alerta. Sabía que la banda no se rendiría tan fácilmente. A pocos metros, la joven apache lo observaba en silencio. Había algo en ese hombre que no se parecía a los demás blancos que había visto. No era la manera en que hablaba, porque apenas hablaba, sino cómo la miraba sin juzgarla, como si no fuera un trofeo ni una carga. En un momento de calma absoluta, el viento sopló suavemente y levantó su cabello negro. Elías, aún con los ojos cerrados, dijo en voz baja: «Mañana nos encontrarán, pero no dejaré que te lleven». Ella no entendió cada palabra, pero el tono firme y sereno le dio una seguridad que no había sentido en semanas. Cerró los ojos por primera vez en mucho tiempo sin miedo. Cuando el amanecer tiñó el cielo de rosado, Elías ya estaba de pie. Había borrado sus huellas, preparado el caballo y trazado un plan. Ella despertó sobresaltada, como si esperara volver a las cadenas, pero al ver el rostro tranquilo de Elías, algo en su interior cambió. Tal vez, por primera vez, empezaba a creer que la libertad no era un sueño imposible. Montaron de nuevo. Mientras el sol ascendía, dejaron atrás la hondonada. Las montañas proyectaban largas sombras, y en medio de ellas, dos figuras cabalgaban juntas, aún sin palabras, pero con un lazo invisible formándose entre ellos. Elías no lo sabía aún, pero aquella mujer cambiaría su destino tanto como él había cambiado el de ella. El sol ya había trepado alto cuando Elías notó algo inquietante en el horizonte. No era el canto de los coyotes ni el silbido del viento. Era un silencio distinto, tenso, como si el desierto mismo contuviera la respiración. Frenó al caballo y miró hacia atrás. Sobre la arena, a lo lejos, se levantaba una fina línea de polvo. Era tenue, pero inconfundible. Alguien los seguía. Frunció el ceño y volvió la mirada al frente. Tenían que ganar tiempo, internarse en un terreno que conocía mejor que los hombres de Ryder. Cambió el rumbo hacia una zona rocosa, donde los cañones se entrelazaban como un laberinto natural. Era un lugar peligroso para quien no lo conocía, pero para él significaba una oportunidad. Ayanna, aunque aún no sabía su nombre, notó el cambio en su expresión. No necesitó entender palabras para comprender que algo iba mal. Se aferró a la montura mientras el caballo aumentaba la velocidad. Elías no hablaba, pero miraba constantemente hacia atrás. Su respiración era firme, su cuerpo, preparado. Había pasado demasiados años huyendo y persiguiendo para no reconocer las señales. Después de horas cabalgando, llegaron a un conjunto de riscos que parecían cerrarse sobre sí mismos. A simple vista, no había salida, pero Elías conocía un paso oculto, apenas visible entre dos formaciones de roca. Lo cruzaron y encontraron, en el interior de un pequeño cañón, una cueva profunda, protegida por la sombra de un peñasco. Era fría, silenciosa, perfecta para desaparecer unas horas. Elías desmontó primero y ayudó a la joven a bajar. Esta vez, ella no vaciló. Había aprendido a leer su seguridad como una brújula en medio del caos. Entraron en la cueva, donde el eco de sus pasos se mezclaba con el murmullo lejano del viento. Elías soltó al caballo para que descansara y revisó el perímetro. Luego encendió una fogata pequeña, apenas lo suficiente para darles calor, sin que el humo saliera por la entrada. Ella se sentó sobre una piedra lisa, con las piernas recogidas y la mirada fija en las llamas. Había algo hipnótico en la forma en que el fuego iluminaba su rostro. La dureza de los días pasados se suavizaba, revelando la joven que había debajo de la cautiva. Elías la observó desde la penumbra. Había visto mujeres hermosas en salones, en pueblos, en viajes,
pero ninguna tenía esa mezcla de fuerza contenida y fragilidad silenciosa. No podía apartar la mirada. Pasó un rato largo en silencio. Elías tomó un cuchillo y empezó a tallar un trozo de madera, como hacía en las noches para mantener la mente ocupada. Ella lo miraba con curiosidad, inclinando la cabeza ligeramente, como una niña que descubre un nuevo idioma. En un momento, él levantó la pieza y se la mostró. Era una figura sencilla de un caballo. Se la tendió. Ella dudó, luego alargó la mano y la tomó con cuidado, como si temiera romperla. Por primera vez, sonrió de verdad. No era una sonrisa fugaz, era cálida, profunda, como si la noche se hubiera iluminado un poco más. «Caballo», dijo él, señalando la figura. «Yo», repitió ella con torpeza, pero decidida. Elías no lo esperaba. Al escucharla intentar repetir la palabra, soltó una pequeña risa, seca pero sincera. Ella también rió, cubriéndose la boca, sorprendida de su propio atrevimiento. Fue un instante breve, pero rompió el muro invisible entre ellos. La tarde cayó lentamente. En el exterior, el viento comenzó a soplar con más fuerza, trayendo consigo el eco distante de cascos. Elías se acercó a la entrada de la cueva y observó desde las sombras. Vio figuras moviéndose a lo lejos. Ryder había enviado exploradores. Tal como temía, no se darían por vencidos fácilmente. Volvió junto a ella y, sin pronunciar una palabra, hizo un gesto con el dedo sobre los labios. Ella asintió con seriedad, comprendiendo al instante. Se arrimaron más al interior de la cueva. La fogata fue apagada con tierra, dejando solo el calor residual en el aire. Durante horas, permanecieron allí, en silencio. La oscuridad los envolvía. Solo se escuchaba el sonido de sus respiraciones y el suave goteo de alguna filtración de agua. Ella, agotada, apoyó la cabeza en la pared. Sus párpados pesaban. Elías, sentado a su lado, mantenía la mano sobre el revólver, en guardia, pero su mirada de vez en cuando se desviaba hacia ella. Algo en su calma lo desarmaba. En un momento inesperado, ella deslizó su mano lentamente hasta rozar la suya. No fue un gesto planeado, simplemente buscó calor, seguridad. Elías no se apartó. Sus dedos quedaron entrelazados torpemente, sin palabras, sin promesas, solo un contacto silencioso en medio de la noche más peligrosa. Era como si, sin darse cuenta, hubieran hecho un pacto. Afuera, la patrulla pasó sin descubrirlos. El eco de los cascos se desvaneció en la distancia. Elías soltó un suspiro contenido y miró a la joven. Ella ya estaba dormida, con la figura de madera apretada contra su pecho como si fuera un amuleto. En ese momento, por primera vez en años, Elías no se sintió solo. Había alguien a su lado, y aunque aún no lo comprendiera del todo, sabía que protegerla no era solo un acto de deber, era personal. La noche avanzó lentamente, pero el lazo entre ellos ya había echado raíces invisibles. La madrugada llegó sin avisar, bañando las rocas con un tono gris azulado. El silencio del desierto antes del amanecer tenía algo casi sagrado. Ningún pájaro cantaba, ningún insecto zumbaba, solo se escuchaba el viento rozando las piedras. Elías había pasado la noche en vela, observando la entrada de la cueva, atento a cualquier sonido. Había aprendido a dormir con un ojo abierto, pero aquella noche no cerró ninguno. Ayanna dormía profundamente, recostada contra la pared de roca, con la pequeña figura de madera aún entre las manos. Elías la observó un instante a la luz tenue que se filtraba desde la entrada. El rostro de la joven, endurecido por el cautiverio y la huida, se suavizaba en el sueño. Parecía una versión de sí misma anterior a la guerra, anterior al dolor. En su pecho se agitaba un suspiro leve, casi infantil. Elías apartó la mirada como si se hubiera sorprendido a sí mismo mirando demasiado. Cuando el primer rayo de sol se asomó entre las rocas, Elías salió de la cueva para revisar el terreno,
Caminó sigilosamente entre las piedras, agachándose para analizar el suelo. Lo que vio confirmó sus temores. Huellas frescas, profundas, marcadas por cascos de caballos y botas pesadas. Ryder y sus hombres habían vuelto a encontrar el rastro. No estaban lejos. Volvió rápidamente a la cueva. Ayanna ya estaba despierta, sentada, peinándose el cabello con los dedos, con la misma calma de alguien que, aunque vive en peligro, no permite que el miedo la consuma. Cuando lo vio entrar con el ceño fruncido, entendió de inmediato. Se puso de pie sin necesidad de palabras. Elías desmontó la pequeña fogata extinguida y ensilló el caballo en silencio. Sus movimientos eran rápidos y precisos. Ella lo observaba, pero esta vez no como una prisionera que obedece, sino como alguien que comparte el mismo objetivo: sobrevivir juntos. Cuando él extendió la mano para ayudarla a subir, ella la tomó sin vacilar. Ya no había desconfianza, solo una conexión silenciosa, forjada por las noches compartidas y los peligros enfrentados. Cabalgaban por el cañón a buen ritmo cuando escucharon, a lo lejos, un eco que les heló la sangre. Un disparo. Era la señal de los exploradores de Ryder. Los habían localizado. Elías apretó la mandíbula y espoleó al caballo. El viento les golpeaba el rostro, y el sonido de los cascos se mezclaba con el latido acelerado de sus corazones. El terreno se volvió más accidentado. Rocas sueltas, estrechos pasajes, cuestas pronunciadas. Cada decisión contaba. Elías conocía esas tierras como la palma de su mano. Giró bruscamente hacia un sendero oculto entre dos acantilados. El caballo resbaló ligeramente, pero se mantuvo firme. Ayanna se aferró a él, no solo con las manos, sino con todo su cuerpo. Podía sentir su respiración contra su espalda, rápida y profunda, y por un instante, entre la adrenalina y el peligro, algo más que miedo circuló entre ellos. Al llegar a una planicie escondida, Elías detuvo el caballo para darles un respiro. Bajaron. Él revisó el horizonte con sus prismáticos rudimentarios. Pequeñas figuras a lo lejos se movían como sombras. Tenían pocas horas antes de que los alcanzaran. Ayanna, jadeante, se apoyó en una roca. Su rostro estaba cubierto de polvo, su cabello desordenado, pero en sus ojos brillaba determinación. Elías se acercó con su cantimplora y se la ofreció. Ella la tomó con las dos manos, bebió lentamente y, al terminar, se la devolvió con una sonrisa leve. Era la primera vez que sonreía así, en medio de la persecución. Elías, sin saber muy bien por qué, también sonrió. Fue un gesto torpe, casi olvidado en su rostro endurecido por los años. Ayanna lo notó, y por un segundo, el tiempo pareció detenerse. El viento dejó de soplar, el sol se filtró entre las rocas, y entre ellos no había fugitivos ni cazadores, solo un hombre y una mujer mirándose a los ojos. Él desvió la mirada primero, incómodo ante esa cercanía que no sabía manejar. Ella, en cambio, no retrocedió. Dio un pequeño paso hacia él, como si el miedo hubiera quedado atrás. No hubo palabras, porque no compartían un idioma fluido, pero los gestos hablaron por ellos. Ayanna levantó la mano y, con suavidad, apartó un poco de polvo de su chaqueta. Fue un gesto simple, casi doméstico, pero para Elías fue como si alguien hubiera atravesado su armadura de silencio. El momento se rompió cuando el eco de cascos retumbó nuevamente a lo lejos. Elías reaccionó de inmediato, recuperando su seriedad. Volvieron a montar y siguieron avanzando hacia el norte. Sabía que si lograban cruzar el río cercano antes de la caída del sol, podrían despistar a la banda por un tiempo, pero cada kilómetro era una carrera contra el destino. El sol empezó a descender cuando encontraron un pequeño claro rodeado de árboles retorcidos. Elías decidió detenerse allí para pasar la noche. Encendió una fogata discreta y ató el caballo a una rama baja. Ayanna,
Sin necesidad de instrucciones, lo ayudó a reunir ramas secas y a preparar el lugar. Ya no era la prisionera silenciosa de la primera noche. Se movía a su lado como si hubieran compartido muchas más jornadas. Cuando la noche cayó, se sentaron frente al fuego. Esta vez, la distancia entre ellos era menor. Las llamas proyectaban sombras danzantes sobre sus rostros. Elías tallaba otra figura de madera. Aiyana observaba con atención. Cuando él le mostró el resultado, una pequeña flor tallada con torpeza, ella la tomó entre sus dedos y la acercó a su pecho, como si guardara un tesoro. El silencio no era incómodo. Era denso, lleno de cosas que ninguno de los dos sabía cómo decir. Sus miradas se cruzaban de vez en cuando, más largas, más intensas. Había algo creciendo entre ellos, lento pero firme, como una semilla que germina en tierra seca después de la lluvia. Mientras el fuego crepitaba, Aiyana se inclinó hacia él, lo suficientemente cerca como para que Elías sintiera el calor de su piel. No lo hizo con timidez, sino con la determinación de alguien que había decidido confiar. Él la miró, confundido al principio, luego atrapado en esos ojos oscuros que parecían leerle el alma. Ninguno dijo nada. Ninguno necesitaba hacerlo. La noche avanzó, y aunque el peligro aún los rodeaba, en ese pequeño claro, bajo el cielo estrellado, encontraron un respiro que parecía fuera del tiempo. No eran fugitivos, no eran enemigos, eran dos almas cansadas que, sin buscarlo, se habían encontrado. La noche había sido tranquila, demasiado tranquila. El crepitar de la fogata se mezclaba con el murmullo del río cercano, creando un ambiente engañosamente pacífico. Elías y Aiyana descansaban bajo las estrellas, cada uno envuelto en sus pensamientos. No sabían que, en ese mismo instante, a unos kilómetros al sur, Ryder y su banda habían encontrado un rastro que el vaquero no había podido borrar. Un trozo de cuerda rota, unas huellas en el barro húmedo, suficiente para seguirles el paso como lobos hambrientos. Antes del amanecer, cuando el cielo aún estaba cubierto de un azul profundo, el silbido de un ave rompió el silencio. No era un canto natural. Elías lo reconoció de inmediato. Una señal de exploradores. Se incorporó bruscamente, desenfundando el revólver. Aiyana, aún somnolienta, lo miró sin entender, pero en sus ojos leyó el peligro. No hicieron falta palabras. «¡Muévete!», dijo Elías en voz baja, señalando el caballo. Apagaron la fogata con arena y montaron apresuradamente. El aire frío de la mañana cortaba la piel mientras cabalgaban por la maleza. El sol aún no había salido, y la niebla ligera les daba cierta cobertura. Sin embargo, el sonido de cascos y gritos a lo lejos dejó claro que la banda estaba cerca. Tomaron un sendero estrecho entre colinas. Elías sabía que era un riesgo. Si los alcanzaban allí, no habría espacio para maniobrar. Pero si lograban llegar al otro lado antes de que el sol despuntara, podrían escapar entre los matorrales. Cabalgaban como si el tiempo dependiera de cada latido de sus caballos. El aliento de ambos se mezclaba con la bruma. Y entonces, el disparo. Un estruendo seco, violento, cortó el aire. Elías sintió el impacto en el hombro izquierdo y fue lanzado hacia atrás, casi cayendo del caballo. El animal se desbocó unos metros antes de detenerse. Aiyana gritó, intentando sujetarlo. Elías apretó los dientes. La sangre empapaba su chaqueta. Detrás de ellos, los jinetes de Ryder aparecieron entre la niebla como espectros. Hombres armados, gritando órdenes, cerrando el cerco. Elías intentó levantar el arma con la mano herida, pero otro disparo silbó cerca de su oreja. Se giró para cubrir a Aiyana, pero uno de los bandidos saltó desde un costado, golpeándolo con la culata del rifle. El mundo giró, cayó al suelo con un estruendo sordo, la vista nublada por el dolor. Aiyana intentó huir, pero dos hombres la rodearon.
Uno de ellos la sujetó por los brazos mientras otro la encadenaba con fuerza. Ella se resistió, mordió, pateó, pero eran demasiados. ¡No la toquen!, rugió Elías, intentando levantarse, pero lo derribaron de una patada en el estómago. Ryder apareció entre la neblina montado en su caballo, con una sonrisa fría y satisfecha. «Te lo dije, Turner. Nadie escapa de mí». Su voz era lenta, venenosa. Aiyana fue arrastrada hasta el centro del grupo. Sus ojos buscaron a Elías desesperadamente. Él, arrodillado, con sangre escurriendo por el hombro, la miraba con una mezcla de rabia y impotencia. En ese instante, comprendió que lo que había comenzado como una huida se había convertido en algo mucho más personal. La banda no perdió tiempo. Sabían que Elías estaba herido y no representaba una amenaza inmediata. Lo golpearon una vez más para dejarlo inconsciente y lo abandonaron medio enterrado en el polvo del camino, como si fuera un perro herido. Aiyana, encadenada y amordazada, fue lanzada sobre un carro. Su mirada fue lo último que él vio antes de perder el conocimiento. Cuando despertó, el sol estaba alto y el calor era insoportable. El hombro ardía. Cada movimiento era una puñalada. Elías se encontraba solo, tirado junto a un matorral seco. El caballo había huido. Las armas habían desaparecido. Se incorporó con dificultad, apoyándose en una roca. Todo su cuerpo temblaba entre dolor y rabia. Durante unos minutos, su mente vagó entre pensamientos oscuros. Podría dejarlo todo así, desaparecer, volver a la soledad que conocía. Después de todo, ni siquiera la conocía realmente. Era una joven de otra cultura, otro mundo. ¿Por qué arriesgarlo todo? Pero entonces, como un eco que rompe el silencio, volvió a escuchar su voz en su cabeza. Aquella noche, junto a la fogata, cuando sus ojos se encontraron por primera vez. «Sálvame la vida, vaquero. Seré la mujer que siempre soñaste». La frase no era solo un recuerdo. Era un llamado. Era la chispa que encendió algo que creía apagado desde hacía años. Elías cerró los ojos con fuerza, respiró hondo y apretó el puño. No. No iba a abandonarla. No otra vez. No como había perdido antes a quienes le importaban. Se levantó tambaleante y comenzó a caminar. Cada paso era un recordatorio del dolor, pero también de su decisión. Llegó hasta un pequeño pueblo fronterizo al anochecer, medio desangrado, medio delirante. Nadie quiso ayudarlo al principio. Los habitantes temían a la banda de Ryder. Pero Elías no pedía caridad. Solo necesitaba tiempo, agua y algo de munición. Un viejo herrero, conmovido por su determinación, le vendó la herida y le dio un rifle viejo y un caballo flaco. «No saldrás vivo de eso, Turner», dijo el herrero con una mezcla de respeto y resignación. «No importa», respondió Elías con voz baja, mirando hacia el horizonte. La noche cayó sobre el desierto como una manta oscura. Elías cabalgaba en silencio, guiado por la rabia y por una promesa hecha en medio de la desesperación. No sabía cómo ni cuántos enemigos enfrentaría. Solo sabía una cosa: no dejaría que aquella joven desapareciera en la oscuridad como tantas otras personas en su pasado. La luna creciente colgaba sobre el desierto como una hoz plateada, lanzando sombras largas sobre el terreno árido. Elías cabalgaba en silencio, con el hombro vendado y la mirada fija al frente. Cada paso del caballo levantaba polvo que brillaba bajo la luz tenue. El dolor no se había ido. Cada respiración le recordaba la herida. Pero la determinación lo mantenía erguido. No era la primera vez que cabalgaba hacia una muerte probable, pero sí la primera que lo hacía por alguien que había despertado algo real en su interior. Horas después, divisó luces a lo lejos.
antorchas y hogueras. El campamento de Ryder se había instalado en un claro rodeado de matorrales y dunas, un lugar fácil de defender, pero también vulnerable si alguien conocía cómo moverse entre las sombras. Elías desmontó a varios metros de distancia y ató el caballo a un arbusto. Luego, con movimientos precisos, revisó su viejo rifle, las balas contadas y el cuchillo que llevaba en el cinturón. Inspiró hondo, recordando el rostro de Aiyana, y avanzó como una sombra. El campamento estaba lleno de actividad. Algunos hombres dormían cerca del fuego, otros jugaban a las cartas o vigilaban el perímetro. Elías sabía que un ataque frontal sería un suicidio. Optó por la astucia. Se deslizó entre las rocas, acercándose por el flanco donde la vigilancia era más débil. Desde allí, observó el centro del campamento, y la vio. Aiyana estaba atada a un poste grueso, las muñecas firmemente sujetas con cadenas. Tenía el rostro sucio, el cabello revuelto, pero sus ojos seguían ardiendo. No era la mirada de una prisionera resignada, sino la de una mujer que espera su momento. Dos hombres vigilaban de cerca, otros preparaban lo que parecía una caravana para venderla al amanecer. Elías apretó la mandíbula. Tenía que actuar rápido. Esperó el cambio de guardia, como en los viejos tiempos. Cuando dos hombres se alejaron, se acercó reptando por el suelo. Un guardia se giró inesperadamente, pero Elías lanzó una piedra hacia el otro lado del campamento. El sonido distrajo a los hombres lo suficiente para acercarse a la parte trasera del poste. Con el cuchillo, comenzó a forzar los eslabones de la cadena. Aiyana lo notó al instante. Sus ojos se abrieron sorprendidos al verlo. Por un segundo, la emoción se apoderó de su rostro, pero Elías hizo un gesto con el dedo sobre los labios. Ella contuvo el aliento y asintió. Su respiración se volvió lenta, acompasada, como si comprendiera que esa noche no sería testigo pasiva. El último eslabón se dio con un chasquido seco. Justo en ese momento, un hombre salió de una tienda cercana y los vio. ¡Eh! ¡Alto!, gritó. La alarma se desató en segundos. Antorchas se alzaron. Hombres corrieron en todas direcciones. Elías disparó primero, un tiro limpio que derribó al guardia antes de que pudiera apuntar. Aiyana, aún con las muñecas doloridas, tomó el cuchillo que él le lanzó y se giró para enfrentar al primer atacante que se acercó. Con movimientos rápidos y decididos, lo desarmó y le cortó la pierna, haciéndolo caer. No había tiempo para huir sigilosamente. El campamento entero estaba en pie de guerra. Elías y Aiyana se cubrieron mutuamente mientras retrocedían hacia un conjunto de carretas. Los disparos iluminaron la noche como relámpagos. Elías, a pesar de la herida, disparaba con precisión mortal. Cada bala contaba. Aiyana, ágil como un felino, aprovechaba las sombras y el terreno, sorprendiendo a los hombres que no esperaban resistencia de una mujer. En medio del caos, Ryder apareció, montado y con un rifle en la mano, gritando órdenes. Sus hombres rodeaban lentamente a la pareja. Elías se refugió detrás de un carro volcado, cargando el rifle con las últimas balas. Aiyana se agachó a su lado. Sus rostros estaban a pocos centímetros. El sudor y el polvo se mezclaban con la adrenalina. Se miraron en silencio. No había miedo en sus ojos, solo decisión. «Vamos a salir de esta», murmuró Elías, aunque sabía que ella no entendería cada palabra. Pero Aiyana entendió la esencia, asintió y le entregó un cuchillo adicional, como si dijera, «contigo hasta el final». Los bandidos se acercaban desde todos los frentes. Elías disparó a las antorchas que iluminaban el campamento, sumiendo todo en penumbra. La confusión reinó. Aiyana aprovechó la oscuridad para deslizarse por detrás de un grupo y cortar las riendas de los caballos. Los animales, asustados, se desbocaron, provocando un caos inesperado entre los hombres. En medio del tumulto, Elías localizó a Ryder. El líder gritaba enfurecido,
intentando restablecer el control. Elías lo apuntó y disparó. El impacto no fue mortal, pero lo derribó del caballo. Ryder rodó por el suelo, maldiciendo. Elías y Ayanna aprovecharon ese momento para correr hacia la salida del campamento. Pero Ryder, herido, levantó su arma y apuntó directamente a Elías. Ayanna lo vio primero. Sin dudarlo, se interpuso entre ellos, desviando el disparo con un empujón que hizo que la bala impactara en una roca cercana. Elías giró y, en un segundo cargado de rabia contenida, disparó de nuevo. Esta vez, Ryder cayó para no levantarse más. La banda, viendo a su líder muerto, comenzó a dispersarse como hienas sin alfa. Algunos huyeron hacia el desierto, otros simplemente tiraron las armas. La noche quedó llena de gritos lejanos y el relincho de los caballos escapando. Elías y Ayanna, jadeantes, se quedaron solos en medio del campamento destrozado. La fogata aún ardía, lanzando chispas hacia el cielo estrellado. Ella tenía un corte en el brazo, él sangraba del hombro, pero estaban de pie. Juntos. Elías la miró, respirando agitadamente. No había palabras suficientes en ningún idioma para describir lo que sentía. Ayanna dio un paso hacia él, levantó la mano y tocó suavemente su mejilla cubierta de polvo y sudor. «Vaquero», susurró. Él no respondió. Solo tomó su mano, la apretó contra su rostro y cerró los ojos por un instante. Habían sobrevivido, pero más que eso, habían luchado juntos. En ese instante, el desierto guardó silencio, como si reconociera el momento en que dos destinos se entrelazaban definitivamente. El amanecer llegó suave, casi tímido, sobre el desierto que había sido testigo de sangre, promesas y fuego. El viento arrastraba las cenizas del campamento destruido, llevándolas hacia el horizonte como si la noche anterior no hubiese sido más que un mal sueño. Elías y Ayanna cabalgaban en silencio, uno al lado del otro, bajo un cielo que lentamente se teñía de naranja y dorado. El peligro había quedado atrás, pero el futuro aún estaba por escribirse. Durante días viajaron sin rumbo fijo. No eran fugitivos esta vez. Eran dos personas buscando un lugar donde empezar de nuevo. Elías conocía algunos pueblos fronterizos, pero ninguno que pudiera aceptar fácilmente la presencia de una joven apache junto a un vaquero. A pesar de ello, siguieron avanzando, compartiendo agua, silencio, miradas, y algo más profundo que empezaba a crecer entre ellos. En uno de esos atardeceres, mientras acampaban cerca de un arroyo, Elías observó a Ayanna lavarse las manos en el agua clara. El sol poniente iluminaba su rostro, y por un instante, el mundo pareció detenerse. Ella notó su mirada y sonrió levemente. Ya no era la sonrisa tímida de los primeros días, ni la fugaz de la cueva. Era una sonrisa tranquila, segura. Elías sintió algo que no había sentido en años: paz. ¿Y ahora qué?, murmuró para sí mismo, sabiendo que ella no entendería las palabras, pero sí el tono. Ayanna se acercó despacio, con la figura de madera, el caballo tallado, aún colgada de su cuello con un trozo de cuerda improvisada. Lo había convertido en un amuleto, un símbolo de todo lo vivido. Se sentó junto a él, en silencio. Elías, sin pensarlo demasiado, tomó un trozo de tela limpia y comenzó a vendarle el pequeño corte del brazo que ella había sufrido en la pelea. Sus manos eran torpes pero cuidadosas. Ella lo observaba en silencio, con una mezcla de ternura y respeto. Cuando terminó, Ayanna apoyó su frente contra la de él. No fue un gesto impulsivo, sino una declaración silenciosa. Elías cerró los ojos. No necesitaban palabras. No necesitaban traducir nada. Se habían encontrado en medio de la nada, y eso bastaba. Pasaron semanas.
Finalmente, llegaron a las afueras de un pequeño pueblo fronterizo, donde la tierra fértil prometía una vida tranquila lejos de las balas. Elías decidió establecerse allí. Construyó una pequeña cabaña de madera con sus propias manos, usando las habilidades que había aprendido en su juventud. Aiyana lo ayudaba desde el amanecer hasta el atardecer, recogiendo madera, preparando el terreno, aprendiendo poco a poco algunas palabras en inglés, enseñándole algunas en su lengua. Al principio, los habitantes del pueblo los miraban con desconfianza. Una mujer apache viviendo junto a un vaquero no era algo que se viera todos los días. Algunos murmuraban, otros evitaban cruzarles la mirada. Pero con el tiempo, las acciones hablaron más que los prejuicios. Aiyana comenzó a ayudar a las mujeres del pueblo con hierbas medicinales que conocía de su tribu. Cuidaba a los niños enfermos, compartía remedios naturales. Las mujeres, al principio reticentes, empezaron a buscarla cada vez más. Elías, por su parte, trabajaba en los establos y reparaba cercas para los vecinos. Su carácter serio pero justo ganó respeto silencioso. Poco a poco, sin discursos ni luchas, ambos se ganaron un lugar en la comunidad. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de las montañas, Elías se detuvo frente a la pequeña casa que habían construido juntos. Aiyana estaba en el jardín improvisado, cuidando unas plantas que había traído del bosque. Su cabello brillaba bajo la luz dorada. Su figura se movía con una tranquilidad que contrastaba con los días de persecución. Elías la observó en silencio y recordó aquella noche, en medio del caos, cuando ella dijo: «Sálvame la vida, vaquero. Seré la mujer que siempre soñaste». No sabía si alguna vez había soñado con algo así, pero ella se había convertido en todo aquello que no sabía que necesitaba. No era una promesa rota, era una promesa cumplida, construida día a día, con gestos, miradas y valentía compartida. Aiyana lo vio observándola y se acercó, secándose las manos en el delantal improvisado. No necesitó preguntar qué pensaba. Sus ojos hablaban por él. Se detuvo frente a él, levantó la mano y le acarició la mejilla con ternura. Elías tomó su mano y la besó suavemente, un gesto que para él, un hombre acostumbrado al silencio y la soledad, era más significativo que cualquier discurso. El viento sopló suavemente, moviendo las hojas de los árboles jóvenes plantados alrededor de la cabaña. En el horizonte, el cielo se llenaba de estrellas, como la primera noche en la que sus destinos se cruzaron. Pero esta vez no había cadenas, ni disparos, ni persecución. Solo futuro. Elías y Aiyana se sentaron juntos frente a la casa, observando el cielo nocturno. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Él pasó un brazo por encima de sus hombros, acercándola. El silencio que compartían no era de distancia, sino de unión profunda. El desierto, que había sido escenario de muerte y lucha, ahora era testigo de algo distinto. Dos almas que, contra todo pronóstico, habían encontrado hogar una en la otra.